a todos, somos Marea Danza, una compañía valenciana de danza española y flamenco, y estaremos este fin de semana, el 7 y 8 de mayo, en el Teatro Principal de Valencia, sábado a las 8:30 y domingo a las 7. Os esperamos a todos, es un espectáculo para disfrutar y con el corazón. Esperamos que os guste. Bueno, Relieves es un espectáculo dedicado a la mujer, un homenaje a la mujer basado en la representación de 5 diosas griegas. Es un viaje mitológico por 5 deidades femeninas y que representan el valor, la fuerza, la vitalidad, el trabajo. Y nada, esperamos que os guste mucho y que lo disfrutéis. Pues llega un momento que después de estar bailando, después de los años de formación, que necesitábamos ese pasito de más. Y siempre nos daba como apuro el pues dar esa zancada. Y nada, nos reunimos y dijimos, ¿y por qué no? ¿Por qué nosotras no lo vamos a poder hacer? Y nada, a partir de ahí, en 2014 que empiezan nuestras negociaciones, a partir de ahí pues empezamos cuál sería el tema, cómo lo haríamos, de qué manera vamos a poder llevarlo y a partir de ahí empezar nuestro camino que nos ha llevado hasta aquí hoy y que esperamos que siga. En realidad no es porque sea flamenco, es que como dices la danza tiene un espacio muy chiquitito en la programación de los teatros de la Comunidad Valenciana y en general de España. Y bueno, nos encontramos con los hándicaps que se encuentran muchas compañías, no solo de danza, también de teatro o circo. Y sobre todo que hay muy poco espacio para poder presentar y que se necesita que se refuerce el circuito de programación para que así los programadores puedan absorber el trabajo de las compañías. Pero creemos que estar aquí en el Principal nos va a abrir muchísimas puertas, la gente va a conocer mejor nuestro trabajo y es un escaparate para que nos conozcan y seguir trabajando cara a la temporada del año que viene. Es un espectáculo de danza española y flamenco. Lo que pasa es que hemos querido salir de esa línea tradicional del flamenco que todos pensamos cuando pensamos en el flamenco más popular, digamos, y tiene muchos elementos que lo hacen un flamenco contemporáneo. Hemos trabajado con artistas plásticos, con dramaturgos, con bailarines de danza contemporánea y todo esto sumado a que la producción es una producción en la que todos los elementos giran en torno al concepto y esto hace que esté en esa línea de producción de flamenco, pero también vaya más allá de danza o incluso de teatro, podríamos decir, porque hemos también trabajado en interpretación.